Hay una enorme parte del mundo acostumbrada a ser el tablero de las luchas de poder de las grandes potencias. La llegada de Trump puede redibujar las fronteras de la influencia en el continente del que menos hablamos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. África. Trump mueve ficha. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha vuelto el colonialismo sin complejos, explícito. Hagamos la paz en Ucrania, que Rusia se quede con el este del país y yo con los minerales de la tecnología. El Golfo de México que se llame Golfo de América. En Gaza vamos a poner unos casinos. Y Groenlandia, para mí. Well, we need Greenland for national security purposes, because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. Nada de esto es especialmente nuevo en realidad. Uno de los ejemplos más claros, más vigentes de la idea del mundo como un territorio a repartir entre las grandes potencias son las fronteras de los países de África. Un continente dividido con escuadra y cartabón en una cuadrícula obscena. Ya los repartos no suceden así, pero suceden. Hoy hablamos de lo que implica la llegada de Trump y sus primeras decisiones en la olvidada pero importantísima geopolítica africana. Y te contamos que Rusia y China se frotan las manos. Soraya Aybar, hola. Hola, ¿qué tal? Soraya Aybar es directora del medio Africa Mundi, colabora también habitualmente en el diario.es. Soraya, empecemos por lo último. Trump básicamente ha cerrado la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, la USAID. Esto tiene efectos humanitarios, obviamente, en muchas partes del mundo, también en África, pero hoy te quiero preguntar por lo geopolítico. ¿Qué puede pasar si Estados Unidos se retira de su influencia en África, retirando el dinero que metía en proyectos de cooperación? Pues mira, muchos analistas, incluso personas en terreno, ¿no?, propios africanos, apuntan a que el vacío de la financiación estadounidense, principalmente a través de USAID, será aprovechada por otros actores internacionales como China, como Irán o como Rusia. Lo que sí queda claro es que hay una preocupación de la concienciación africana de que siempre hay que pasar por una dependencia o por otra, ¿no? Ya en febrero de 2024 hubo una conferencia de alto nivel sobre esta financiación sanitaria que se celebró en Ruanda y en este mismo foro se incidió en la necesidad de buscar mecanismos para reducir la dependencia externa y así encontrar financiación sostenible. Pero, evidentemente, no se ha permitido. ¿Por qué? Porque se sigue perpetuando la dependencia externa de África sobre otros países extranjeros. Yo creo que ahora, con la falta de financiación de USAID, evidentemente en el plano humanitario es un desastre, pero creo que es una oportunidad para que los propios africanos puedan de verdad alzarse y decir, por una vez por todas, de basta ya de depender de otros países extranjeros, basta ya de estar pendientes de la deuda africana o no, y más allá de eso, invertir en modelos de solidaridad internacional basados de verdad en posiciones de igualdad, basados de verdad en la igualdad entre el norte y el sur y dejar de seguir perpetuando este estereotipo, ¿no?, terrible de que el norte siempre será mucho más privilegiado que el sur. Mientras eso ocurre, miremos a las batallas entre potencias para controlar recursos. En el caso de Estados Unidos, Soraya, ¿de qué recursos, de qué zonas estamos hablando específicamente? Bueno, si tuviera que hablar en el plano económico de cuál es la región en este caso, si lo tuviera que especificar para llevarlo más hacia el terreno, yo miraría sobre todo a la región de los Grandes Lagos. Cuando hablamos de la región de los Grandes Lagos, hacemos referencia sobre todo a países como Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo o Angola, por ejemplo. Y digo que es muy importante en el plano económico porque al final es una zona clave en la disputa del control de los minerales. Fundamentalmente aquellos minerales que son necesarios para la industria tecnológica. Y sobre todo, si tuviera que decir un país en concreto sobre el cual Estados Unidos podría tener el ojo puesto, es en República Democrática del Congo. Es un país que tiene importantísimas reservas de coltán, de diamantes, de cobalto, de bauxita, muy importante para el desarrollo tecnológico de móviles, de ordenadores, de todos esos recursos que necesitamos todos en nuestro día a día.
Y además coincide la llegada de Trump con el estallido de un conflicto entre las tropas del M23 apoyadas por Ruanda contra las tropas congoleñas de República Democrática del Congo, ¿no? En ese sentido va a ser muy interesante ver cómo se va a posicionar Estados Unidos. Bien es cierto que además se encuentra de frente con unas acusaciones directas del presidente congoleño, de Tshisekedi, por miedo a que Estados Unidos tome el lado del M23, de las milicias apoyadas por Ruanda, y este presidente congoleño está ya directamente acusando que hay empresas americanas, como Apple, por ejemplo, que están utilizando estos minerales de sangre y cómo la incapacidad de controlar la región puede llevar a Trump a favorecer una entente con Ruanda. Dices que si Estados Unidos no ejerce su influencia a través de su dinero en determinados países, pues serán sus competidores, Rusia, China, básicamente, los que ocuparán ese espacio. Empecemos por China. ¿Qué poder tiene ahora mismo China en África? En el caso de China, China se está expandiendo en África sobre todo y principalmente alrededor de la iniciativa de la Ruta de la Seda, que realmente a nivel general atestigua un planteamiento estratégico que permite unir, ¿no?, el continente asiático con Europa, pasando por África, evidentemente. Hasta el momento, China ha inyectado enormes cantidades de inversión en proyectos de infraestructuras africanas, sobre todo en lo que se refiere a puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y además se junta con una influencia de soft power abismal, ¿no? Principalmente lo que se refiere a términos de comunicación social, porque los medios chinos destacan siempre esos proyectos con los estados africanos, haciendo hincapié en los beneficios que tiene para ambas partes, ¿no?, a largo plazo, obviando evidentemente los riesgos que tienen realmente de dependencia económica alrededor de lo que se conoce como la deuda africana, que lidera además China principalmente. Y en el plano diplomático también ha sabido moverse bastante bien, ¿no? Por ejemplo, el pasado mes de septiembre de 2024, un total creo que de 53 países africanos participaron en la cumbre China-África que se celebró en Pekín y realmente acudieron todos los estados africanos, a excepción del Sáhara Occidental, que no fue invitado por las autoridades chinas, se desconoce el motivo oficial, y Eswatini, que es un país muy pequeñito y es realmente el único país del continente que no participó en la cumbre por un motivo también diplomático, ya que es el único país del continente que reconoce a Taiwán, cosa que evidentemente a China le inquieta. Háblame ahora de Rusia. ¿Qué influencia tiene ahora mismo en el continente? El caso de Rusia es más peculiar y a día de hoy Rusia se alza en África sobre todo como el mayor proveedor militar. Representa creo que alrededor del 50% de las exportaciones de armamento militar. No en todos los países, evidentemente, pero sí sobre todo en países como Argelia, Angola, Nigeria y Egipto, por ejemplo. Y luego también, fuera de lo militar, pues evidentemente Rusia también tiene mucho interés en los recursos y sobre todo en lo que se refiere a ámbito de energía y de minas, en los cuales pues trabaja sobre todo con Egipto, en lo que se refiere a la primera planta de energía nuclear, así como en otros grandes países de la región saheliana, sobre todo. Entonces, bueno, creo que la creciente influencia de Rusia en África en los últimos años se transforma en el uso de medios no oficiales por parte de Moscú. Ya hemos visto despliegues de mercenarios del grupo Wagner, que luego se transformaron en lo que se conoce ahora mismo como Africa Corps. Lo hemos visto en el sentido político en campañas de desinformación, por ejemplo, y en diferentes acuerdos de armas a cambios de recursos y de tráfico, ¿no?, de metales preciosos. En lo político, Trump, en su primera legislatura, ya se mostró como un gran aliado, por ejemplo, de Marruecos, hasta el punto que validó internacionalmente la imposición marroquí de que el Sáhara Occidental debía ser un territorio, aunque con cierta autonomía, pero un territorio marroquí. Y España, de hecho, le ha acabado comprando esa posición. ¿Qué más puede pasar con el Sáhara a partir de ahora, Soraya? Bueno, yo creo que este año el retorno de Trump puede ir más allá del reconocimiento del Sáhara Occidental como parte del plan de autonomía de Marruecos, ¿no? Ya se vio que hubo un reconocimiento, pero además poco después de promover esa marroquinidad del Sáhara, Trump en su momento ya confirmó que esa antigua provincia española contaría con una oficina consular. Previsiblemente esa oficina se pensó que iba a estar únicamente en El Aaiún,
pero posteriormente sí que hubo una aproximación a que también fuera representativa para Dakhla, ¿no? La que se conoce como la antigua Villa Cisneros. Con la administración de Biden, esa estrategia diplomática se pausó, por así decirlo, y quizás, como este 2025 se cumple en noviembre el 50 aniversario de la Marcha Verde, quizás a la administración de Trump le pueda interesar reanudar la apertura de esta sede consular, que además se convertiría en la primera sede consular de Estados Unidos en territorio del Sáhara Occidental. Otro país que puede ganar con la llegada de Trump es Uganda. ¿Por qué, Soraya? Pues Kampala y Washington, Kampala siendo la capital de Uganda, comparten una visión y unas posturas anti-LGTBIQ+. Y ya en su momento, en 2018, Museveni, que es el actual líder de Uganda, ya declaró su amor incondicional por el presidente Donald Trump, precisamente por estas iniciativas que también ha tenido Trump y que tuvo en su anterior legislatura en contra del colectivo LGTBIQ+, ¿no? Además, Uganda podría no ser el único país que se sume a esta ola contra los derechos de la comunidad, igual que podría sumarse a Estados Unidos, sino que también hay otros, como puede ser Ghana, que también decidan unirse a una ley similar en contra de los derechos de los ciudadanos LGTBIQ+, y que además también esté levantada o alimentada por la administración de Donald Trump. Y hay países a los que la llegada de Trump no les viene nada bien. Se pone como ejemplo a Sudáfrica, el país donde nació Elon Musk, el país que ha llevado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Soraya, no parece que sea el país preferido de Donald Trump. Pues mira, Sudáfrica, para empezar, es uno de los países que ya de por sí están en el punto de mira del gabinete de Estados Unidos por dos motivos. Motivo número uno, porque el gobierno sudafricano es uno de los principales socios de Rusia en el continente. Tanto es así que incluso Ramaphosa, que es el actual presidente de Sudáfrica, intentó burlar la legislación internacional para que Putin visitara Johannesburgo en 2023. Y además también se suma otro elemento que para Trump es muy noticiable, y es que Sudáfrica es la S de los BRICS, aquella S que Trump parece ser que confundió con España, pero que realmente compone Sudáfrica, ¿no? Esto tiene repercusiones evidentemente directas para Sudáfrica en lo que confiere a los aranceles, ¿no? Se suma además al anuncio de Trump de congelar la ayuda al desarrollo en Sudáfrica como reacción a una ley de expropiación de tierras que ha aprobado el gobierno sudafricano y que revierte una norma anterior que tiene relación con la época de segregación. Trump ha considerado que esa ley no debería haberse revertido y que, por lo tanto, Sudáfrica va a sufrir las consecuencias a través de la congelación de la ayuda al desarrollo. Podríamos seguir analizando país a país. Obviamente, estamos hablando de un continente completo, no se puede resumir como un todo, como si toda África fuera lo mismo, pero sí hay unas maneras de hacer de las grandes potencias en este continente que a lo mejor son un poco específicas de lo que sucede en otros sitios. ¿Qué consecuencias tiene esto para la población, Soraya? ¿Cuáles son los retos los más inmediatos para que la calidad de la vida de la gente mejore? Bueno, las consecuencias, como te podrás imaginar, son muchas, ¿no? Yo diría que las grandes consecuencias que al final acaban repercutiendo en la sociedad civil es, para empezar, esa dependencia económica, es decir, que muchas economías africanas todavía dependan de la exportación de materias primas para el devenir, en teoría, el devenir económico de su país, que luego evidentemente acaba transgiversándose, ¿no?, en gobiernos corruptos. Luego también otro tema que también está influenciado por la injerencia extranjera, sin duda, son los conflictos y la militarización. En varias regiones, sobre todo la región del Sahel, la presencia de intereses extranjeros siempre ha contribuido a la inestabilidad, ya sea financiando conflictos, apoyando gobiernos estratégicos o alimentando tensiones, una vez más, por acceso a recursos naturales. Y luego también esa necesidad de influenciarse y de alienarse con los intereses de potencias externas a beneficio de esas potencias externas y no tanto de la sociedad civil, lo cual, una vez más, acaba legitimando, ¿no?, que el pueblo no debe rendirle cuentas a nadie y que al final es la principal víctima de esta globalización y de estos intereses extranjeros del continente africano. Soraya Ibar, Africa Mundi. Gracias. A vosotros, gracias. Y antes de marcharnos, la ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa.
Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.